Hola, bienvenidas a todas a esta mañana de viernes y como siempre estamos en Arraigadas, el videocast de Aviva Nuestros Corazones, en el que tenemos cada viernes como objetivo traer verdad, esperanza y gozo. Es un gozo también para mí estar con ustedes y compartir con cada una de las mujeres que se conectan cada 8 días. Nos hace muy feliz siempre ver sus nombres. Y bueno, hoy vamos a seguir con el postulado número 17 del manifiesto. Seguiremos sobre este manifiesto. Y bueno, yo estoy muy contenta, uno, de estar aquí con todas ustedes y dos, de poder presentarles también a una amada amiga. Es Nena, conocida como Nena. Su nombre es Elena Campaña. Hola, Nena, ¿cómo estás? Hola, Mirnita. Un gusto inmenso poder estar aquí acompañándoles en una arraigada más, un viernes más, pues, junto a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti también por estar aquí, por compartirnos. Seguramente el Señor usará lo que tienes que decirnos. Y bueno, vamos a ver primeramente el postulado número 17 que habla acerca del sufrimiento. Vamos con Bere Montes. El sufrimiento es una realidad inevitable en un mundo caído. En ocasiones seremos llamadas a sufrir haciendo lo correcto, mirando la recompensa celestial antes que los deleites terrenales, por el bien del Evangelio y el avance del reino de Cristo. El sufrimiento es un instrumento poderoso en las manos de Dios para nuestra santificación y para ser conformadas a la imagen de su Hijo. No es algo que deseamos, más bien es algo de lo que intentamos huir, y no importa qué hagas para evitarlo. De este lado de la eternidad, el sufrimiento sigue siendo una realidad. Aún así, no tenemos que afrontarlo con resignación, porque hay esperanza en medio del dolor. Dios usa el sufrimiento para llevarnos a Él. Él toma el dolor y ese vacío de tu corazón y lo llena con su presencia. Lo que veías como pérdida se convierte en ganancia cuando lo encuentras a Él. El sufrimiento también nos recuerda que somos frágiles, que somos dependientes y sobre todo nos enseña que hay un Dios que gobierna y que está sentado en su trono controlando todo lo que pasa para llevar a cabo sus propósitos eternos. Como hijas de Dios, experimentaremos el sufrimiento de diferentes maneras, pero nunca solas. Podemos pasar por dolor, pero inundadas con su gracia. Derramaremos lágrimas, pero no con desesperanza, con algunas heridas, pero cubiertas de su amor y bondad. Fue el sufrimiento lo que Dios usó para que yo pudiera conocerle de una manera más profunda. En esos días grises y de incertidumbre, el Señor me guiaba a su palabra, y su palabra me ayudaba a ver con claridad que Él es un Dios soberano, y que ese Dios trascendente es también un Dios cercano. Cuando sentía que mi vida parecía no tener sentido, Él me mostraba que mi mirada era tan corta comparada al gran plan para el cual ya me había diseñado. Sus planes son muy diferentes a los nuestros. De un día a otro, tu vida puede dar un giro inesperado, pero cuando sabes que no se trata de tu agenda, sino que es la agenda de Dios, entiendes que eso ya estaba escrito para un propósito mayor. En esos valles de sombra y de muerte, Él está con nosotras, tomando nuestra mano y llevándonos en medio del dolor a un lugar donde experimentaremos paz y gozo por la eternidad. Apocalipsis 21, del 3 al 5, dice: Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: Yo hago nuevas todas las cosas. Llegará el día en que ya no experimentaremos más dolor ni sufrimiento. Mientras tanto, podemos vivir de este lado de la eternidad, seguras que estamos en los brazos de nuestro Dios y no hay nada que pueda separarnos de su amor.
Escuchando este postulado, vamos a recordarlo nada más una vez más. El sufrimiento, dice este postulado, es una realidad inevitable en el mundo caído. En ocasiones seremos llamadas a sufrir haciendo lo correcto, mirando la recompensa celestial antes que los deleites terrenales por el bien del Evangelio y el avance del reino de Cristo. Entonces, nena, te quiero preguntar aquí, a la luz de lo descrito en este postulado, ¿cómo define la Biblia el sufrimiento y qué enseñanzas nos brinda sobre el propósito de nuestras vidas? Bueno, tal cual como lo acabas de mencionar, es inevitable tener pues sufrimiento y tener situaciones dolorosas y tribulaciones en este mundo pues caído, en este cuerpo. Pero pienso que Dios nos usa en medio de ese sufrimiento, nos transforma, y una de las cosas que me parece más importante es que nos acerca a Dios. El sufrimiento pues es uno de los medios por cual muchas veces nos acercamos a Dios. También pues fue mi experiencia, ¿no? Pues a través del sufrimiento acercarme a Dios. Siempre, el sufrimiento como cristiano siempre tiene un propósito, porque nos hace, como dice mucho Nancy, nos ha enseñado, ¿no? Cualquier cosa que nos acerque a Dios, que nos haga voltear a Él, es una bendición. Entonces, como dices, el sufrimiento muchas veces es lo que nos lleva a buscarle, ¿no? A buscar su rostro, a buscar de Él, conocerle. Entonces, sí, como cristianos tiene un sentido, ¿no? Siempre tiene un sentido el que estemos pasando por diferentes pruebas. Exacto. Y bueno, ahorita nos decías, en mi caso, ¿no? Pero yo creo que muchas de las personas que nos escuchan no conocen, porque, bueno, vemos que estás desde la cama transmitiendo. Entonces, quizá puedas contarnos un poquito por qué estás en cama, desde cuándo, etcétera, y poder seguir contándoles por qué hablabas de esa experiencia tuya en el sufrimiento. Claro que sí, Bernita. Un gusto pues, poder compartir lo que el Señor ha hecho en este tiempo pues, en mi vida. Yo hace 24 años tuve un accidente de tránsito y de los 24 tengo como 19 en cama. Y yo busqué una palabra porque me lo han dicho mucho, que es la palabra postrado. Dicen, y bueno, ¿cuántos años tienes postrada tú en esa cama? Y yo digo, bueno, la verdad que pues yo normalmente no uso la palabra, no, siempre digo, no, estoy en cama. Y más bien la sensación mía de estar en cama es como poder decir que yo estaba haciendo muchas cosas, como que camino y de repente digo, ay, me voy a acostar un ratito. O sea, como que no siento que este tiempo en cama sea así como un tiempo pues tan, como se puede ver desde afuera, ¿no? O sea, un tiempo que te dice, bueno, como esa señora tiene 19 años acostada. Y quiero aprovechar entonces ahorita de decir, pues como dice en el diccionario, postrado, dice así, lánguido, agotado, extenuado, arrodillado, batido. Entonces yo digo, no, yo no estaba postrada porque yo nunca me he visto ni agotada, ni enlanguidecida, ni nada, ninguno de esos sinónimos. Por eso quería aprovechar pues de decir eso, que no estaba realmente postrada. A veces podríamos pensar como en cama, no sufre. Algo que me encanta es que puedo decir que la persona con mayor gozo que en mi vida he conocido es Nena Campaña, ¿no? Alguien que está en cama, pero solo a veces hasta a mí se me olvida, ¿no? Porque siempre estás activa, siempre estás haciendo algo. Entonces, tú me decías algo, la gente piensa en mi situación y dice, ay, debes sufrir mucho. Y me comentabas, estar en la cama no ha sido un sufrimiento para mí. No lo veo como algo que esté yo sufriendo ahora. ¿Qué es lo que te hace verlo así? No como algo que te haga sufrir. Sí, exacto. Bueno, yo creo que realmente no es algo que, mira, realmente no lo considero que sea algo que me pertenezca en sí. Yo creo que es la obra de Dios pues en mi vida, porque también siempre pienso y digo, si yo, Nena Campaña, sola,
sin Dios, sin Cristo, pues en mi vida, yo no quisiera vivir un día más, porque ¿qué sentido tendría mi vida si yo pensara, tengo un mes acostada y me dijeran, vas a estar un mes más? Puede ser que yo me las arregle para pensar en un mes llevadero, pero cuando te dicen un año y cuando pasas para el segundo, ya no tiene mucho sentido tu vida, porque no varía mucho la vida en la cama. O sea, ni que me podrían pintar todos los días de repente el techo de un color diferente. Ya no tendría. Y el tercer año tampoco. Cada año que pasara, cada tiempo, sería más inaguantable. Y es solamente por medio de Cristo pues que esto ha sido soportable. Yo te comentaba el otro día que en una oportunidad, estando reunidos pues algunos hermanos, uno de ellos dice, bueno, si alguien puede hablar de sufrimiento, esa es Nena Campaña. Y yo pensé por dentro, ¿cómo me verá? ¿Me verá realmente sufriendo? No creo, no, pero de repente él piensa que puede ser que yo sufra. Pero realmente yo creo que todas las cosas en manos de Dios son transformadas para bien. Totalmente. Perdóname. Y es que escuchándote, porque efectivamente alguien diría, oye, llevas 20 años en cama, 24 años en cama, no es eso, un sufrimiento. Pero escuchándote, yo creo que esta pregunta tú la puedes responder muy bien y darnos una perspectiva cristiana. Pues esa es la pregunta, como desde esa perspectiva cristiana sobre el sufrimiento, ¿qué contraste ves con el sufrimiento en el mundo? ¿Cómo lo describirías? ¿Cuál es el contraste? ¿Cuál es la diferencia? Exacto. Bueno, primeramente yo creo que nosotros como cristianos tenemos en el sufrimiento, hay un propósito, hay esperanza, hay un propósito. Dios no va a hacer nada en nuestras vidas que no tenga un propósito simplemente por hacerlo. Hay un propósito y hay una esperanza eterna, pues, para por lo menos te lo digo pues, en general en mi vida. Cuando yo tuve el accidente, pues yo no conocía a Cristo. Más bien, ahora me avergüenza un poco decirlo, pero esa era mi realidad. Yo como que huía un poco pues de todo eso. Te cuento pues una pequeña anécdota que ya tú la conoces. Se reunían pues mi hermano menor y mi mamá, pues estaban recién ellos congregándose en una iglesia y se reunían los hermanos en casa de mi mami. Y yo pensaba, oh, ya están otra vez ahí reunidos. Y yo le tengo súper miedo a las alturas. Y yo, para no pasar frente a ellos, me encaramaba por la reja de la parte de atrás de la casa de mi mamá, una que dividía el jardín pues del patio. Y ahí, tú sabes, casi que tambaleándome. La cosa era pues, no pasar por la sala y no tener que ni siquiera saludar. Y después pues fueron ellas, esas mismas personas las que oraron por mí. Así que ver que hay un propósito, ¿verdad? Ver que hay una esperanza, a diferencia. Sufrir en el mundo no hay esperanza. ¿Qué esperanza puedes tener tú si estás sufriendo? No hay nada que te diga, hay algo por lo cual ni siquiera hay un buen propósito. En mi vida fue lo mejor que me pudo pasar. Aunque era un sufrimiento, fue lo mejor porque es que mi vida es completamente distinta. Antes del accidente, aunque yo me consideraba una persona súper relajada y como que yo vivía en paz, y me pongo a ver para atrás y digo, no, pero es que yo no conocía la paz. Realmente no la conocía, no podía haber vivido en paz si yo no dormía, y no dormía no porque pues estaba haciendo una lectura o algo, yo no dormía de las preocupaciones, de las angustias que yo tenía, de ver cómo yo iba a solucionar el día siguiente. Entonces hoy en día pues muchas veces no duermo leyendo, tejiendo y cosas así, ¿no? Pero no es por angustia, no tengo, digamos, ansiedad en sí, aunque esto tampoco puedo yo decir que en la vida de un cristiano no hayan estas cosas, porque sí las hay. Solamente que cuando tenemos a Cristo, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones toman otro color. Son completamente distintas. Uno puede descansar en Dios, uno puede orar, venir a Dios y realmente entregarle esas cargas y descansar. Oye, algo que te decía, si hay alguien que relaciona con el gozo, eres tú, ¿no?
a pesar, diríamos a pesar de tu situación, pero realmente la palabra nos habla del sufrimiento junto con el gozo, ¿no? Por ejemplo, cuando Pedro dice, oigan, amados, no se vayan a sorprender, les dice, no se sorprendan del fuego de la prueba, ¿no? Porque en medio de esta prueba también, que es por seguro que nos acontezca, también tenemos que buscar el gozo. Sí. Y también en Santiago, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, se van a encontrar con diversas pruebas, pero en medio de ellas tengan sumo gozo. Entonces vamos viendo sumo así como gozo, en diferentes lugares en la palabra que nos invita, a pasar por el sufrimiento, o sea, que nos dice, vamos a pasar como cristianos por el sufrimiento. Este es un mundo caído. Entonces, el dolor, el sufrimiento, por pruebas diferentes como puede ser la tuya, ¿no? Perder la capacidad de caminar o que nuestra situación de vida cambie. O puede ser, en la situación que nos conocimos, ¿no? Fue realmente tú sufrías por una parte el estar en una cama, el que habían fallecido algunos de tus familiares, que ahorita nos lo compartes. Y yo estaba en una separación, pasando por una separación, divorcio, pérdida de un bebé, etcétera. Otras hermanas pueden estar pasando por angustia, por depresión, en fin. En este mundo siempre va a haber cosas por las cuales vamos a sufrir. Sin embargo, la perspectiva de nosotros es que esto nos recuerda, ¿no? Hay diversas cosas en las que el Señor usa este sufrimiento. Nos recuerda que también nosotros, aquí vamos a tener por un poco de tiempo aflicciones, pero que tenemos una esperanza después de esta vida, ¿no? Tenemos una esperanza de que algún día no habrá dolor, no habrá más lágrimas, ¿no? Y entonces tenemos una perspectiva en lo eterno, que es una manera diferente. Tenemos hacia dónde ver más allá del sufrimiento actual, digamos, ¿no? No nos quedamos sumergidos en nuestra situación actual, que es lo que yo veo en ti. Estás con los ojos puestos en Cristo, estás ahí y me encanta poder decir, nena está en una cama, pero no está postrada, como nos los decías, porque si hay alguien activo en servir al Señor, eres tú, ¿no? Yo recuerdo has dado estudios y das estudios de mujer verdadera, o de temas diversos, ¿no? Y de pronto recuerdo, sabes, que hiciste arepas para alimentar a los niños de la calle, o cuando tenías el ministerio de los viejitos, de los indigentes, y organizabas todo para que vinieran las estudiantes de corte, ¿no? De cabello, etcétera, y les hicieran un corte y les dieran manicure, y en la iglesia pedir cosas para que vestido, etcétera, para que estas personas tuvieran ropa limpia, etcétera. Entonces, cosas así me hacen ver que cuando una situación como esta, como la tuya, que veríamos los de afuera, así como es impactante, cómo va a impactar en su carácter, en su pasar la vida, en su manera de ver si vale la pena la vida, dirían, ¿no? Pero en Cristo ha sido totalmente distinta. Tú no estabas en Cristo, sin embargo, llega el accidente y es en ese tiempo en que tú empiezas a conocer al Señor, ¿no? Ya estando en la cama. Y tu estancia en la cama ha sido totalmente distinta porque llegó a ti la palabra, ¿no? Y el Señor ha cambiado ese sufrimiento en gozo, literalmente, ¿no? Sí, exacto. Como lo dice también en su palabra. Sí, realmente, recién del accidente, cuando yo estaba mi mamá viva, yo estaba en silla de ruedas, yo estaba como si no hubiese tenido nada, bien inquieta. Mi mamá me hizo varias rampas en la casa, así que yo podía subir y bajar y andaba todo el día para adentro de la casa, para afuera. Me puse a hacer tareas dirigidas a unos pequeñitos, a hacer cursos de repostería y de cocina, pero todavía yo no tenía, digamos, ese encuentro con el Señor. Un poquito antes de morir mi mami, a mí me sale una tremenda escara, y esa escara me lleva hasta el sol de hoy en cama. Y ahí sí, pues ya estando en cama,
tuve que como apaciguarme un poco, quietarme, y empecé. Y más o menos yo creo que en ese tiempo fue que te conocí, y yo quiero aprovechar de decir que sin duda alguna el ministerio o sea, el tiempo que no me acuerdo si yo empecé contigo, creo que era la segunda vez que dabas el curso, o la primera, la verdad, no recuerdo. El curso de Mujer Verdadera, ¿tú recuerdas cómo, si fue en Creo tu que segundo sí, en el grupo o en el segundo. primero? No sé. En el segundo grupo que... Y todo eso realmente para mí impactó mi vida. Y en general el ministerio Viva en Nuestros Corazones ha sido pues algo fundamental en mi vida cristiana. Y bueno, por supuesto nuestra amistad ha sido mi mentora, ha sido, tú sabes, quien me ha acompañado, bueno, hemos hecho varios estudios y eso pues ha ayudado pues en mi crecimiento espiritual. Una vez que ya yo estoy en cama, y quiero pues contar aquí un poquito, mi mamá, cuando yo tuve el accidente, acababa de quedar viuda, tenía poco tiempo. Y mi hermano menor, Jaime, él y su esposa son médicos. Así que yo tenía pues un buen equipo a mi lado, si podemos decir humanamente. Mi mamá nos ayudaba a mí y a mi hija porque pues mi esposo, una vez que tengo el accidente, pues él no quiso asumir la responsabilidad pues de este paquete, pues una esposa que quedó inválida, la hija que bueno, al final él se va. Y mi mamá pues inmediatamente, antes del hospital ya mi mamá me trae pues a su casa. Y sí, así que yo tenía ese equipo. Una mamá que se estaba haciendo cargo de mí y de mi hija, tanto económicamente, aunque era muy al justo, y un hermano y una cuñada que eran médicos, y que tenía pues todo este equipo. No fue por mucho tiempo porque mi mamá y mi hermano y mi cuñada viajando hacia Caracas, yo vivía en aquel entonces en Venezuela, y bueno, y su hermano, o sea, viajaban en ese carro, mi mamá con mi hermano y mi cuñada con su hermano. Y tienen un accidente y mueren todos, menos mi cuñada. O sea, eso era como una tragedia sobre una tragedia. Porque inclusive para los ojos de las personas que nos rodeaban, ya era una gran tragedia que yo estuviese, digamos, en cama. Y ahora se murieron quienes me sostenían, o sea, quedamos Stephanie y yo sola, mi hija y yo. Y bueno, sola pues no, ahora de ahí en adelante fue que nosotros empezamos a conocer realmente la mano de Dios en todos los sentidos, porque no es que uno dice, no, que yo venía caminando con Dios, no, es que Dios realmente me sostenía o nos sostenía en su diestra de la justicia. O sea, mira, mi mamá, como vivíamos al justo, te voy a decir la parte económica, mi mamá decía yo usaba sonda, pañales, bueno, cantidad de cosas que normalmente una persona no usa. Y mi mamá decía, ¿cuántas sondas quedan, nenita? Y yo, no, queda para mañana. Ay, ya voy a tener que preocuparme por la siguiente sonda. Y como al tercer día que ya pues ellos habían partido, yo dije, oye, ¿cuántas sondas quedan, nena? ¿No te has preocupado por eso? Y ese mismo día llegó Mercedita, una amiga con una caja con sonda para 6 meses. Y detrás de eso llegaron, todo fue como para 6 meses, como por decirte, Dios, ponte en paz por 6 meses, ya después seguimos para adelante. Y así empecé a ver, digamos, lo que más me preocupaba, Dios lo tranquilizó en el acto. Pero no solamente esa parte, hubieron muchísimas. O sea, cada día yo sentía la necesidad de buscar a Dios cada vez más. Ya yo lo venía haciendo, pero así muy lentamente, casi que tú sabes, imperceptible. Por ahí agarraba la Biblia. Pero de ahí para adelante yo sí sentí, bueno, primeramente como bien hemos hablado, pues digamos el sufrimiento te lleva, pues te acerca a Dios, y fue lo que el Señor estaba haciendo en ese tiempo. Y bueno, ya nos acostumbramos a estar solas, y empezamos, bueno, ya fue más o menos en el tiempo que nos conocimos. Y entre ese tiempo, un día, me acuerdo ahora por los viejitos que le dábamos comida pues en mi casa, y realmente eran indigentes de la calle, y los metíamos pues en mi cuarto, teníamos una mesa extra y se sentaban pues ya. Los indigentes creo que tienen el mismo aspecto en cualquier parte del mundo, eran personas pues tú sabes, sucias, mal vestidas, con hambre,
Y bueno, ellos venían muy educadamente, pues se sentaban, orábamos, hablábamos de la palabra, cosa pues que yo me imagino que era el lugar donde ellos realmente estaban escuchando. Y no solamente, además de escucharlo, realmente podían ver el amor de Dios pues a través del servicio que estábamos prestando a cada uno de ellos, ¿no? Después eso duró como, no sé, unos 2 años, algo así. Y después, bueno, vinieron otras cosas porque me recordaste ahorita las mujeres que hacíamos las uñas y esas cosas, ¿no? O sea, muchas actividades realmente. Perdóname, y dentro de... en medio de esto lo que podemos ver es cómo la palabra toma vida, ¿no? Cuando me recordabas ahorita que estabas compartiendo Romanos 8:28, ¿no? Que sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, ¿no? Pero es conforme a su propósito para los que son llamados, ¿no? Los que son llamados. Entonces, no era como, ven, nena, y yo te voy a sanar, sino es, este sufrimiento te llevó a buscarle a Él y a servirle a Él y a llevar su palabra a otros. Y llevarla, no sin salir de esa cama, que para mí ha sido un ejemplo. Yo no tengo pretexto para no servir, ¿no? Tú estás ahí y no estás postrada, como nos decías, con esta descripción, ¿no? del diccionario, sino que estás ahí, desde ahí le sirves, pese a que pudiéramos decir de afuera, tu sufrimiento no ha acabado, no sé, tú sigues en una cama, tú sigues teniendo esa dependencia de Dios, porque no dependes de nadie más, pero el Señor ha usado todo este sufrimiento de 24 años para bien. Te ha llevado a necesitar más de Dios, a conocer más de Dios, y ha sido de impacto también pues para la gente a tu alrededor, ¿no? Entonces, sirves en tu iglesia, ¿no? Y cosas así. Y ha sido realmente la experiencia del sufrimiento en Cristo es totalmente distinta a vivirlo encerrado en uno mismo, ¿no? De viendo cómo sufro y por qué a mí, y por qué me pasa esto a mí ahora, ¿no? Sino que es realmente voltear y no bajar los ojos de Él, ¿no? Porque el Señor tiene realmente, sabemos que en todo lo que sucede, Él tiene un propósito y el sufrimiento puede tener el propósito de llevarnos a arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento a lo mejor de algún pecado, de alguna idolatría, etcétera. O puede llevarnos también a confiar más en Él. No estoy hablando como que confiemos más en que Él te iba a proveer todo, sino que tú tenías la confianza de que el Señor era bueno y que Él tenía sus bondades para contigo todos los días, ¿no? También puede tener muchos otros propósitos, ¿no? Como, no sé, de recordarnos esa recompensa que tendremos después, como, ok, aquí voy a sufrir, ¿no? Aquí de algún modo voy a sufrir, pero el Señor nos recuerda, pero hey, aquí van a sufrir, pero yo he vencido a este mundo, no teman, ¿no? Hay una recompensa después y también nos recuerda la palabra que el sufrimiento nos lleva a ver la gloria de Dios también, a decir, ok, yo quiero estar ya con Él, ¿no? Yo voy a sufrir aquí, pero después tengo promesa de alegría, de estar cara a cara con Él y tantas cosas que eso nos dice la palabra, que nos produce un peso de gloria, así como que, wow, esto es lo importante, ¿no? Es donde deben estar mis ojos, no en el sufrimiento. Y no es por como que debamos minorizar el sufrimiento, porque somos humanos, vamos a llorar, ¿no? Vamos a lamentarnos de las pérdidas, de las circunstancias, pero el sufrimiento como que no nubla nuestra vista, ¿no? Si nosotros vemos como que tiene un propósito mayor, ¿no? Porque... Amén. Así es. Pienso también ahora, mientras estaba recordando ese versículo que estás mencionando, y pienso también que dentro del sufrimiento, o sea, ya hoy en día yo no veo el sufrimiento como un sufrimiento, la verdad, lo veo como algo bueno,
Lo veo como algo bueno porque las características para un cristiano de sufrir es que te va a acercar más a Dios. El hecho de que te acerques más a Él te va a permitir conocerle más, y conociéndole más vas a poder depender de Él, saber que es un Dios confiable, saber que es un Dios verdadero, y de ahí se despliega pues una cantidad de cosas. Por lo tanto, yo puedo pensar, entonces quiere decir que el sufrimiento es bueno, porque la consecuencia del sufrimiento para un cristiano, todas esas consecuencias. Y en la son Biblia buenas. tenemos, ¿verdad? Y este versículo que... Creo que estoy desfasada. No, está bien. Es que pensaba en ese versículo que mencionabas tú, que decía que nuestras dificultades, nuestros sufrimientos, pues, digamos, son pequeños y duran corto tiempo. Más, sin embargo, pues lo que produce es una gloria, pues, que durará para siempre. Y eso, pues, es la gran esperanza para nosotros, ¿verdad? Exacto. Sí, tenemos una esperanza que es lo que debe dar, a donde tiene que apuntar nuestra vista, a pesar del sufrimiento que estemos teniendo, ¿no? Y de este lado del cielo, digamos, ¿no? Siempre va a haber algo, nunca vamos a estar completas y llenas, porque fuimos hechos para vivir en la presencia del Señor, con nuestro Creador. Pero aquí vamos a tener algo que nos aflige, no estamos con Él, no estamos todavía en ese lugar sin dolor, sin llanto, pero tenemos una esperanza, y eso es lo que nos mantiene, ¿no? Y podemos ver también en la Biblia algunos ejemplos de bíblicos de cómo hay sufrimiento, cómo había sufrimiento. ¿Tú recuerdas algunos algunas personas, algunos personajes en la palabra que hayan sufrido? Sí. ¿Y cómo podemos reflexionar yo creo que eso? Hay muchos, ¿no? Sí, creo que hay muchos. Ahorita hablando de la depresión y eso, podemos mencionar a Elías, ¿verdad? Que siendo profeta se sentía solo contra el mundo, y inclusive pues Elías le dice al Señor que le quite la vida. O sea, le dice: Señor, quítame la vida, y Dios le da la fuerza para seguir adelante, para vivir. Y entonces podemos pensar pues que en este tiempo la depresión y la ansiedad pues son cosas reales, son cosas que suceden nos suceden a todos, ¿no? Pero también como la depresión y la ansiedad y pues todas estas complicaciones que nos pueden afectar en algún momento determinado, también pues tenemos un Dios que es real. Así como eso es real, también tenemos un Dios que es real, y en Él tenemos esa esperanza que estamos hablando. Nosotros no nos sumergimos pues en una depresión que nos va a llevar a querer pues digamos atentar contra nuestra vida, porque es que Dios es real y es mayor que eso, está sobre eso. Podemos así que ir a Él. yo pienso que así fácil es lo que nosotros debemos hacer, y por eso que es tan importante conocer al Señor, y la única manera de conocerlo es a través de su palabra, porque ahí están promesas, ahí en la palabra hay esperanza. La palabra dice que hace lo que dice que va a hacer. No es efectiva, dice que la palabra es viva y es eficaz. Y yo quiero decir en este momento eso de eficaz, que es viva. La palabra es viva, ciertamente es un verbo. La palabra no está muerta, no es simplemente de decir pues algo por decirlo. La palabra realmente está viva y es eficaz. Y cuando yo pienso es eficaz, yo digo, bueno, así como yo voy para la farmacia, entonces estoy aquí, esto es eficaz para el dolor de cabeza. Es que lo que dice que aquí, que me va a solucionar, lo va a hacer. Yo no compré una cosa eficaz para el dolor de cabeza y me quitó el dolor de estómago. O sea, dice dolor de cabeza, entonces yo digo, esto es lo que me sirve. Y la palabra me va a servir para lo que dice que está escrito allí. Entonces, si yo estoy buscando pues en la palabra algo que me ayude a mí para mi depresión, ¿verdad? Para tener paz. Dice que la paz que sobrepasa nuestro entendimiento pues guardará nuestros corazones, y pues de eso tenemos. También dentro de la pregunta que me dice de pensar pues digamos en personajes de la Biblia que sufrieron, podemos pensar en José, que fue traicionado por sus hermanos, que bueno, cuando menos lo esperaba, sus hermanos pues lo vendieron, y de ahí tuvo pues una vida digamos también con sufrimientos, y
Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la vida de José? Que Dios la transformó. Y nunca nadie se podría imaginar que ese muchachito que habían metido allí y después lo sacaron tú sabes, bueno, no lo dejemos morir, mejor vendámoslo, y todos los planes y todas las cosas, las maquinaciones que hicieron sus hermanos, luego iba a ser una persona, pues, digamos, de poder. Y dice en la palabra, con respecto a eso, por aquí lo tengo y lo quiero leer, dice, es verdad, le dice José pues a los hermanos, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de usted y de sus hijos. O sea que Dios transformó el mal en bien. Y en mi vida el Señor también lo hizo. Fíjate que eso me recuerda algo que el pastor Piper decía. O sea, hay micropropósitos, ¿no? De el sufrimiento. O sea, algo para mí, porque es necesario ese sufrimiento para mí. Y quizá es, bueno, sí, para apuntarme al Señor, para reconciliarme con Él, ¿no? O para recordarme que yo soy copartícipe de del sufrimiento del Señor. Pero hay otros como macro propósitos, ¿no? Como en José. O sea, exacto. Él lo vendieron y pasó sufrimientos, ¿no? Mientras pasaba, el Señor dejaba pasar todo este tiempo, pero con un propósito, que era llevar a su pueblo ahí, que salvara a su pueblo y que Él fuera, ¿no? Que Él fuera el que les diera, digamos, de comer, ¿no? Etcétera. Entonces, sí, a veces el sufrimiento es así, ¿no? A veces sufriremos por hacer lo correcto, como decíamos al principio, ¿no? Por cumplir y vivir bajo la palabra de Dios, y seremos también de escarnio para otros, o algunos se burlarán, y eso nos hará sufrir, pero todo lo que nos recuerda que este sufrimiento tiene un propósito para el reino, nos debe causar ese gozo al que nos llama el Señor en su palabra, ¿no? En Santiago, pero buscar estar, ¿no? En sumo gozo. En medio de la prueba. Eso es increíble, porque lo veo y digo, wow, Señor, de verdad es posible, pero lo veo que sí, como decías, es eficaz, claro, porque te estamos viendo. Yo te veo y digo, claro, es una situación difícil, sí, ¿no? Pero platicábamos y decías, Mirna, algo que me encanta escuchar, porque me apunta al Señor, es: no quisiera vivir un día más mientras caminaba. No cambió un día de esos mientras caminaba por un día de los que he estado en cama. Porque los días que has estado en cama, has estado con el Señor, ¿verdad? Y eso en los ejemplos que estábamos viendo es lo mismo. Por ejemplo, cuando Job, ¿no? Job sufría, y Job tuvo pérdidas de hijos, de sus riquezas, de salud, ¿no? Dices, pobre hombre. Pero vemos, bueno, Dios estaba usando, ¿no? Dijo, ok, Dios lo apuntó. A ver, ¿no has tomado en cuenta a mi hijo Job? Y eso lo estaba usando también de manera que él lo conociera más al final, ¿no? Job dice, bueno, yo de oídas te había oído, pero hoy te veo, hoy te conozco, eres cercano, y así es el sufrimiento también en nuestra vida, ¿no? Ahora te conozco más porque sé que eres un Dios vivo, un Dios cercano, un Dios que me ve, que te ocupas de mí, ¿no? Agar también, ¿no? Confiable. Agar también me imagino ahorita como ejemplo de estas personas que sufrían. Agar misma dijo, este es el Dios que ve, Él vio en mi aflicción, ¿no? Cómo estaba sufriendo mientras ella, bueno, pues fue víctima, ¿no? De esta falta de fe de Sara y de Abraham dejarse llevar por su mujer. Y bueno, vemos así diferentes tipos de sufrimientos, pero todos esos tienen un propósito cuando estamos en el Señor y cuando nuestra mirada no se queda en este plano de estoy sufriendo, soy víctima, ¿no? Sino tiene un propósito, un micropropósito, como diría el pastor Piper, ¿no? Para mí tiene un propósito quizá de arrepentimiento, en fin, ¿no? De lo que hemos hablado, o tiene un macropropósito, ¿no? Esto servirá también para ser yo consolada y que el mismo Dios de la consolación, a través del consuelo que yo reciba,
pueda capacitarme a mí para yo llevar consuelo a otros. Entonces, ahí es donde nuestra mirada debe estar, ¿no? Es donde podemos mantener nuestra confianza. Y hablando de esto, te voy a preguntar, ¿cómo entonces podríamos mantener nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios, aunque nuestro sufrimiento no acabe, aunque sigamos enfrentando este sufrimiento? ¿Cómo podemos hacerlo, nena? ¿Cómo mantener la esperanza y la confianza? Sí, la esperanza. Bueno, un poco lo que hemos venido hablando, ¿no? O sea, primero yo pensaría, bueno, ser agradecido en todo, porque ya tu perspectiva, pues de alguna manera, también cambia una vez que tú conoces al Señor, ¿verdad? Y uno empieza, pues, a hacer como dicen Filipenses, pues, empezamos a dar gracias por todo. Inclusive a veces yo digo, yo doy gracias por mis piernas y no las muevo. Y oye, Señor, gracias porque las tengo, ¿no? Las tengo y son parte de mi cuerpo y me las veo. Y yo digo, bueno, tengo mis piernitas todavía allí. Y así, o sea, yo pienso que una de las maneras que uno puede mantenerse firme, pues, es nuestra fe, siendo agradecido, también teniendo nuestros ojos puestos en Cristo, leyendo la palabra, saturarnos de ella, no solamente, pues, sino que realmente empaparnos, estar completas, que nuestros pensamientos sean eso, que nuestros pensamientos sean la palabra, porque a veces yo digo, bueno, yo no soy muy buena memorizando así, o si me acuerdo del versículo, no me acuerdo digamos, dónde está ubicado, pero yo tengo almacenada tanta palabra que yo o sea, viene a mi mente. En el momento que la necesito, viene a mi mente. Y yo digo, wow. O sea, no me preguntes si estaba en Filipenses, si estaba... Sí me voy acordando al rato, ¿no? Pero lo primero que yo digo, esta es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, es verdadera. No son mis ideas. Es la palabra de Dios que tiene un efecto. Entonces, yo creo que creciendo en el conocimiento de quién es Dios nos ayuda a permanecer firmes, pues, en Él, nuestra fe y creyendo, pues, en tiempos de sufrimiento. Yo creo que sería lo primordial que yo pensaría, bueno, estar, pues, saturada de la palabra de Dios, ser siempre agradecida y estar en ese constante, pues, buscar del Señor. Y apropiándonos de todas esas promesas, porque si Dios lo dijo, Dios lo hará, ¿no? Decíamos, Él es confiable. Así que tener también buscar ese gozo en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, ver como el propósito de Dios en esto. ¿Cuál será el propósito de eso? No es, dicen muchos, no preguntes por qué, es ¿para qué? ¿Para qué estoy pasando a través de esto, verdad? Y es hermoso decir, ¿para qué? ¿O qué vas a hacer para tu reino a través de esto, ¿no? Entonces, encontrarle un propósito a todo lo que Dios permite, porque Él es soberano, Él está sobre todas las cosas que nos pasan. Entonces, entender que Él ha permitido, Él ha quizás, Él ha permitido este sufrimiento, Él lo ha planeado para nosotros, para el crecimiento nuestro, ¿no? Y hay una palabra, y cuando estamos en medio de esta prueba, en medio del sufrimiento, que dice en 1 Pedro 5:10, si no me equivoco, ¿no? Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Así que Él lo hará, Él nos mostrará, Él tiene un propósito y Él hará lo que Él tiene que hacer con nosotros para hacernos más como Él, que ese es nuestro propósito, ¿no? Darle gloria y ser cada vez más parecidas a Cristo. Así que, nena, pues muchísimas gracias por compartir también pues tu manera de ver desde ahí, ¿no? El propósito que Dios tiene en tu vida con esta situación diferente, ¿no? Y cómo Él ha ido usando esta situación también, pues, para hacerte crecer más en Él y el que tú puedas compartir de Él y darlo a conocer también. Así que, pues, muchísimas gracias. Y
La verdad bíblica sería 1 Pedro 5:10, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Bueno, gracias, Amén. Nina. Oye, ¿quieres Amén. despedirnos Amén. en No, oración? ¿Quieres orar por las hermanas Claro que nos sí, están claro que oyendo? sí. Es un placer. Claro que sí. Gracias. Amén. Padre, Señor, mi Dios, gracias. Muchísimas gracias por este tiempo, por esta arraigada, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, hablar de este tema, Señor, sobre el sufrimiento. Y pues quiero aprovechar este mismo versículo que Mirnita pues acaba de leer y pedirte pues a través de él que seas tú, Señor, pues permitiendo que las personas, que las hermanas que lo van a oír, Señor, y las personas que van a oír esta arraigada, puedan conocer, Padre, esto, puedan saber que aunque estén sufriendo ellas por un poco de tiempo, Señor, tú les harás, Señor, ser perfectos, firmes, fuertes, seguros. Ese es el Dios, Señor, pues que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna, en unión con Cristo, Padre. Yo te pido, mi Dios, que pues todas las mujeres que tú dispongas, Señor, que vean esta arraigada, puedan conocerte, Señor, puedan conocer estas verdades que hoy hemos hablado aquí, Señor, que ellas puedan ver, Señor, que tú eres un Dios fiel, Señor, un Dios que nos ha dejado lleno de promesas, Señor, que tenemos una esperanza de vida en la eternidad, Señor, que nuestros sufrimientos aquí son leves y pasajeros, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por esta gran oportunidad que tú me has dado, pues de manera especial, de hablar de tu obra, Señor, en mi vida. Oro, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Y amén. Amén. Pues muchas gracias. Y bueno, seguiremos dentro de 8 días también en el manifiesto, y ese es el recurso recomendado, 30 días a través del manifiesto. Nos vemos dentro de 8 días en otro Arraigadas.